La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 38, el infierno, primera parte. Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les presento un fraternal, respetuoso saludo. Oro a Dios para que Él continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, sus comunidades, sus grupos apostólicos, sus movimientos eclesiales, sus comunidades y a todo el pueblo de Dios. Durante un tiempo hemos estado reflexionando sobre lo que es la teología del pecado y sus consecuencias. Nosotros, como Corporación Carismática Católica Boyacá y Escuela de Misioneros Juan Pablo II, nos corresponde realizar la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia para que, al realizar la nueva evangelización, como dice San Pablo, se renueve la fe. Porque San Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Y la finalidad de esta nueva evangelización es que todos los hombres nos convirtamos a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Evangelio de Jesús. Por eso hemos reflexionado en estos temas tan importantes sobre lo que es el pecado y sus consecuencias. El Papa Pío XII dijo: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y el Santo Padre Juan Pablo II dijo: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. La pérdida del sentido del pecado es, por tanto, una forma o fruto de la negación de Dios, no solo de la atea, sino además de la secularista. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios, pecar es también vivir como si Él no existiera, es borrarlo de nuestra propia existencia. Y hoy vamos a tocar un tema, pues, que es muy importante para nuestra fe y para la verdad, para nuestra salvación. Es el tema del infierno. El infierno, o sea, el castigo eterno. Pero antes de tocar este tema, de compartir esta enseñanza sobre la existencia del infierno, quiero decirles primero la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:4. Dice así San Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Tanto es así esta verdad que también el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16 y subsiguientes, nos dice esta palabra: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, lo envió desde el cielo a la tierra, para que todo aquel que cree en Él no muera, es decir, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen
de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso esa es una verdad. Dios quiere, es el querer de Dios. Esto está dentro del plan de Dios. Dios no nos creó para condenación, sino para la salvación. Y San Pablo lo afirma en Romanos 8:29. Dice así San Pablo a los romanos: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. ¡Qué maravilla! Estamos destinados por Dios para ser como Jesucristo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los declaró libres de culpa. Y a los que declaró libres de culpa, les dio parte en su gloria. De manera que estamos predestinados, destinados por Dios, para recibir la salvación eterna. Por eso esa salvación la recibimos por medio de Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y la palabra de Dios en Hechos 4:12 es muy clara, dice: Dios no ha dado bajo la tierra otro nombre por el cual debamos ser salvados, sino solamente Jesucristo, que dice el Evangelio de San Juan 14:6, dice él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Solamente por mí se puede llegar al cielo, se puede llegar al Padre. Pero realmente, como dice la Escritura, pues el que no cree, aquel que no quiere creer en Dios, aquella persona que no quiere conocer su plan de salvación, aquellas personas que no quieren aceptar a Jesucristo, porque enviado por Dios viene a perdonar nuestros pecados, aquellas personas que no quieren convertirse a Jesucristo, a su evangelio, pues, como dice la Escritura, el que no cree ya está condenado. Y entonces existe el infierno, que es el destino de los malvados, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 23, cuando habla de la parábola del rico Epulón y Lázaro. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles hasta el cielo cerca de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de tormentos, el rico levanta los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de él. De manera que esa es una realidad. El infierno aparece como un lugar de castigo definitivo y escatológico de los demonios y pecadores. Miremos la palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 41. Cuando Jesucristo describe al infierno, dice el Evangelio que viene Jesús y en el fin del mundo serán juzgados todos los hombres. Dice el Evangelio, Mateo 25, 41, dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados junto con Luzbel, Lucifer, al infierno y a la tierra. Pero también dice, voy a leerles algunos textos. El libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 20. Dice así la Escritura: pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia
y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego y de azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, en la teología cristiana, el infierno es el lugar donde los pecadores son eternamente castigados después de la muerte. El lugar de donde van las almas de los que mueren en pecado mortal. Es un lugar de castigo irremisible y eterno que se llama infierno. La divina revelación enseña que la condenación del infierno es eterna. No hay ya ninguna posibilidad del perdón ni de redención. Es el fuego eterno, dice Jesucristo, en Mateo 25, 41 al 46, el gusano que no muere, Marcos 9, 44. El infierno, como es la consecuencia lógica del pecado, es el mismo pecado hecho eternidad. Esto es lejanía de Dios, es lo que se llama pena de daño, pero al mismo tiempo es la ruptura completa y eterna con los hermanos. Lo dice el Catecismo Básico para Adultos. Creemos en Jesucristo, en la página 371. O como lo dice el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 4. Pues, varias veces aparece la triple división, cuando la Escritura habla del cosmos. Dice, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en el agua bajo la tierra, y Seol, o reino de los muertos. Dios habló también a Job con estas palabras. Job capítulo 38, verso 16 al 17. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has circulado por el fondo del abismo? ¿Se te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de la sombra? Hermanos, Seol, que usa el Antiguo Testamento 65 veces para designar el reino de los muertos. La existencia del infierno es una realidad. También lo dice el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, de su santidad Juan Pablo II, en el numeral 1035, dice así: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que han sido creado y a las que aspira. Su santidad, Juan Pablo II, también en la catequesis del miércoles 28 de julio de 1999, habló del infierno como un lugar y o estado. El infierno como rechazo definitivo de Dios. Y dijo: Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre llamado a responder en la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de la condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad
que conlleva esta oscura condición puede intuirse en cierto modo a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo el sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. Segundo, para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento, la condición de los muertos no está aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general se pensaba que los muertos se reunían en el Seol, un lugar de tinieblas, como dice Ezequiel 28:8 o 31, o Job 10:21, subsiguientes, o 38:17, o el Salmos 30:10, o el Salmo 88, 7 al 13. Una fosa de la que no se puede salir, Job 7:9. Un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios, Isaías 38:18 y Salmo 6:6. El Nuevo Testamento proyecta una nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. Por eso cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras, Apocalipsis 20:13, recurriendo a imágenes. El Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad como un horno ardiente donde será el llanto y el rechinar de dientes, como lo dice el Evangelio en San Mateo capítulo 13 verso 42 y capítulo 25 verso 30 y 41, o como la gehenna de fuego que no se apaga, como lo dice el Evangelio de San Marcos capítulo 9 verso 43. Todo ello es expresado con forma de narración en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. Lucas 16, del 19 al 31. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego a los que no se hallan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte, o sea, la condenación eterna, Apocalipsis 20:13 y subsiguientes. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Tercero, las imágenes son las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno, deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Así resume los datos de fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que designa la palabra infierno, dice el Papa en el
1031, numeral 1031. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. Y cuarto, la fe cristiana enseña que en el riesgo del sí y del no que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya no. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llaman demonios, como dice el Concilio de Letrán en el numeral 800 y 801 de la Doctrina y el Magisterio de la Iglesia. Para nosotros los seres humanos, esta historia resuena como una advertencia, nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no es dado conocer sin especial revelación divina. ¿Cuáles seres humanos han quedado implicados definitivamente en ella? El pensamiento del infierno y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas no deben crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios, que nos hace invocar Abba Padre, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Y termina el Papa diciendo, esta perspectiva llena de esperanza prevalece en el anuncio cristiano, se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia, como lo atestiguan, por ejemplo, las palabras del canon romano. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, dijo su santidad Juan Pablo II en la audiencia del 28 de julio de 1999 en el Vaticano. Queridos hermanos y hermanos, continuamos con esta enseñanza en el día de mañana. El Señor los bendiga, feliz día.